¿cómo están? Qué gusto saludarlos. En esta ocasión, pues, vamos a estar el doctor Oscar Palma y mi persona, Luis Aragón, para darle seguimiento a los webinars que hemos estado armando y pues para mí es un gusto saludarlos a todos y gracias por conectarse. Bueno, hola, ¿qué tal? Feliz noche a todos, esperando de que ya estén camino a casa, de que no estén sufriendo de este bendito tráfico que nos caracteriza como país y que también pues ya se encuentren un poquito más despejados de mente y pues ya casi terminando la semana, ya viernes chiquito, mañana sábado chiquito, luego pues ya salimos de repente a distraernos un poco, pero bien. El tema de hoy, pues habíamos comentado de platicar un poquito sobre las hernias. Es un tema muy grande, muy apasionante, hay muchas cosas que contar, muchas cosas que explicar. Probablemente hemos estado hablando de que tal vez un solo webinar de esto no va a ser suficiente, sino que vamos a tener que abordarlo desde varios puntos de vista y de distintas formas para que quede totalmente claro, ¿verdad? Esperamos siempre su valiosa aportación, sus preguntas y pues que conforme vayan apareciendo estas preguntas pues vamos a ir aquí contestándolas. Para dar un poquito de tiempo en lo que tal vez más personas se conectan, pues solamente recordarles que pues, nosotros somos Cirugía Mini. Cirugía Mini es un grupo de especialistas en cirugía mínimamente invasiva, de ahí el término mini, en el cual pues, realizamos cirugía laparoscópica, pero no la laparoscopía normal, sino que la laparoscopía que está realizada con instrumentos muchísimo más finos. Estamos hablando de instrumentos de 2.8 milímetros, 3 milímetros, para la realización de procedimientos quirúrgicos como reparación de hernias, cirugía vesícula, cirugías intestinales, revisiones intraabdominales y pues bueno, todo lo que se puede hacer por laparoscopía lo podemos hacer por mini laparoscopía, teniendo las ventajas de menor dolor, más pronta recuperación, cicatrices más pequeñas y pues todo esto se traduce en una satisfacción mejor de nuestros pacientes. Estamos ubicados en zona 10, en el edificio Las Brisas, oficina 503. Y pues ahí en nuestras redes sociales podrán de repente solicitar una consulta con cualquiera de nosotros los especialistas. El doctor Aragón, el doctor Oscar Palma, su servidor, y el doctor Roberto Vallado, que en este momento pues por una cuestión de emergencia pues tuvo que no estar ahorita aquí con nosotros, pero desde acá le mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Pues bueno, Luis, yo creo que ahorita ya tenemos aquí algunas personas con nosotros compartiendo y creo que es momento para comentar. Buenísimo, y la verdad que el tema de las hernias me parece muy bien y me parece muy relevante por varias razones. Primero, hemos tenido la oportunidad de manejar pacientes entre nosotros tres con hernias de diferente grado de complejidad y específicamente me recuerdo de un caso que manejamos nosotros dos de esta paciente jovencita, 20 y pico de años, que no tiene ninguna otra enfermedad, que tenía una subchibolite, una subprotrusión a nivel del ombligo, pero ella estaba muy interesada en pues, seguir con su vida normal, ¿no? Hacer su ejercicio. Yo era la deportista, ¿no? Sí. Una chica que era deportista, sí, Exacto. recuerdo el caso. Ajá, sí. Exactamente, deportista. Y entonces, obviamente, cada vez que hacía un esfuerzo, en su deporte, pues la protrusión en el ombligo, pues le crecía y eso le preocupó. Y eso la hizo venir aquí con nosotros y pues le diagnosticamos una hernia en el ombligo. Y no sé si tú recuerdas algún otro caso que hayamos podido manejar de otra forma de presentación de las hernias, ¿no? Bueno, es que realmente pues las hernias se pueden manifestar no solamente en un sitio. El ombligo pues suele ser un sitio muy frecuente, más en mujeres o incluso en mujeres posparto, después de tener uno o múltiples embarazos, pues es más frecuentemente ahí encontrarlo. Sí, claro, hernias que han sido resueltas por vía laparoscópica a nivel inguinal en las ingles, o sea, tanto derecho o izquierdo, que hemos resuelto también bastante bien. También hernias complejas que se han manifestado como un caso obstructivo, que eso tal vez me gustaría, ya que estás mencionando un caso, pues ponerlo como un caso extremo de lo que sucedió con una hernia para tener ambos lados de la moneda, ¿verdad? Y van a haber muchísimos lados más, porque como estamos mencionando hay muchas variedades de hernia o tipos o manifestaciones de la hernia. Pero en el caso que a mí me gustaría traer es de una paciente, todo lo contrario, mayor de edad, 72 años de edad,
diabética, hipertensa, que no consultó conmigo como primera intención, sino que visitó a otro colega y visitó que había empezado con vómitos. Y la malestar era vómitos y vómitos, lo que comía le daba náusea y vomitaba y no lograba contener nada. El colega en el mismo momento le hizo una endoscopía. Cuando le hizo la endoscopía, pues encontró el estómago lleno de alimento viejo de estar ahí, de saber en cuánto tiempo de tenerlo. Y la encontró con el abdomen distendido y decidió enviarla a hacer una tomografía. Entonces le hicieron una tomografía y la tomografía, el reporte tomográfico, y eso que tenemos tela que cortar, el reporte tomográfico mencionaba que había una obstrucción intestinal. Entonces la familia ya me buscó a mí por una obstrucción intestinal. Entonces yo ya la visité a ella en el hospital donde la referimos para atenderla de forma urgente. Entonces vemos un caso donde la hernia es algo electivo, porque causa cierta molestia, incomodidad, estéticamente no se ve bien. Y este otro caso que sería el extremo, donde es una hernia que causa una limitante que puede comprometer la vida, porque a ese extremo puede llegar a ser. Y eso que dices es muy interesante, porque a veces es difícil comprender qué es una hernia cuando uno ve presentaciones clínicas tan variadas. Y pienso que es un buen momento para que platiquemos un poco sobre qué es una hernia en sí. Y creo que vale la pena hablar de que en el cuerpo hay como diferentes espacios, diferentes cavidades, y tal vez una forma muy general o muy categórica es que van a haber hernias que son externas o de la pared abdominal hacia afuera, y hernias que ocurren adentro de las estructuras propias del organismo. Pero básicamente una hernia es cuando en algún espacio anatómico, en algún ligamento, en algún defecto, en algún orificio que se genera en alguna parte del cuerpo, pues hay una protrusión del contenido de un espacio hacia otro. Entonces, por ejemplo, en el caso del que estábamos hablando, de esta hernia del ombligo, pues es una debilidad en el ombligo propiamente, en el anillo umbilical, y eso hace que el contenido de adentro del abdomen trate de protruirse a través de ese anillo umbilical, y a esa protrusión le estamos llamando hernia. Exacto. Sí, yo trato de explicarle muy bien a los pacientes eso, porque a veces el concepto de los pacientes es que una hernia es una tumefacción, o es un tumor, es una masa que uno va a llegar a quitar, o es algo que uno va a quitar. Es que me quitaron la hernia. Más que quitar es ir a hacer una reparación, ¿ya? Porque lo que es en sí realmente la hernia es la manifestación de un defecto herniario, ya que es lo que mencionaste en tu caso, pues del anillo umbilical que está abierto y que tiene este defecto. Yo les pongo el ejemplo de que estamos en una habitación donde tenemos techo, las 4 paredes y el piso, ¿verdad? Entonces esa habitación, en el caso del abdomen, esa habitación va a ser el abdomen, entonces estamos adentro de esa habitación haciendo el papel del intestino ahí adentro, ¿verdad? El defecto pues es como que tengamos en esa habitación una ventana abierta. Entonces todo lo que está dentro de esa habitación, al momento de verse presionado, comprimido, va a buscar por dónde huir, por dónde salir, y va a salir por esa ventana que se encuentra abierta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al presionar las paredes, que por ejemplo si lo pasamos a la parte abdominal, que es cuando nos reímos, cuando levantamos un objeto pesado, cuando tosemos, se contrae la musculatura del abdomen, las paredes del abdomen se contraen. Entonces si hay ese defecto, que sería esa ventanita, pues a través de ese defecto va a buscar escapar ese contenido dentro del abdomen y va a protruir, va a salir a ese nivel, y esa ventanita sería el defecto herniario, lo que está protruyendo, y es la manifestación de la hernia, que es lo que nosotros podemos palpar y sentir, o que el paciente se palpa y se siente cuando se toca, y que nosotros cuando los examinamos pues es lo que sentimos, ¿verdad? Y siempre como en esa línea, y agregando a lo que estás diciendo, como que el organismo, el cuerpo tiene áreas de debilidad natural y áreas de debilidad ocasionada, digamos, o secundaria a otra cosa, ¿no? Y esto de la debilidad es como cuando vemos la llanta de un carro. Cuando esa llanta ya está muy gastada, ya está muy débil, pues hay ciertas protrusiones o chinchones, digamos, que se le forman a la llanta del carro. Entonces hemos visto vehículos, digamos, llantas que tienen esas protrusiones, y esas debilidades, en el caso del cuerpo humano, pueden ser naturales, como lo que es el anillo umbilical, como lo que es las regiones inguinales, que son los lugares más frecuentes, pero también pueden ser áreas de debilidad
secundaria, como por ejemplo cicatrices previas. Personas que han tenido cirugías por cualquier razón, pues esa cicatriz ya es un área de debilidad y también por ahí puede ocurrir esa protrusión o esa hernia, en este caso incisional. Sí, justamente el caso que les traía esta colación, pues la señora, pues al final su obstrucción intestinal, al momento de evaluarla ya físicamente, pues era una hernia inguinal en uno de estos defectos o sitios de debilidad naturales que el cuerpo humano puede tener. Típicamente estas hernias inguinales pues, se van a encontrar en el área de la ingle, entre el pegue, dicen las personas, ¿verdad? Entre el tórax y la pierna, un poquito más arribita, en ese pegue, ahí es donde se encuentran pues, estas hernias. Hay de distintos tipos también, no vamos a entrar tanto en detalle con eso, pero ella, lo que había salido a través de esa debilidad, que regularmente y muchas veces puede ser simplemente grasa intraperitoneal, o sea, esa grasita que recubre nuestros intestinos para protegerlos, es la que regularmente más es la que se sale, ¿verdad? Y es la que se queda ahí trabadita. En el caso de ella no, en el caso de ella fue un asa de intestino, o sea, fue un intestino el que se llegó a trabar ahí adentro, se inflamó estando adentro, entonces ya no regresó a su lugar otra vez, entonces causó una obstrucción intestinal, haciendo que pues, el tránsito, o sea, el líquido que pasa dentro del intestino no siguiera su camino y empezó a acumularse dentro del estómago y era lo que causaba los vómitos. Claro. Lo malo con esto es que al irse obstruyendo, pues se empezó a morir ese intestino ahí adentro, ¿verdad? Porque también no le llegaba sangre, no se oxigenaba adecuadamente, etc. Y pues ya era un caso más complejo. Y pues tal vez lo menciono más adelante, pero al final ella pasó de tener una hernia inguinal por el tipo de cirugía que se hizo y que se tuvo que realizar, al final desarrolló una hernia incisional, y eso es lo que vienes mencionando, ¿verdad? Que hay algunas hernias que salen por debilidad de una cirugía previa, que a veces son prevenibles y hay veces que no, de una vez le dice el paciente, mire, lo más probable es que por su complejidad y por el grado de su cirugía le va a quedar una hernia de este tipo, que sería una incisional, y posteriormente la podremos reparar, que en el momento agudo, en ocasiones, como veremos, no se pueden preparar, pero que en un tiempo pues sí se pueden resolver. Y eso que dices es muy interesante porque justamente en estas áreas de debilidad, ya sean áreas de debilidad natural o áreas de debilidad secundaria, digamos, a una cirugía previa, pues usualmente empiezan como un defecto muy chiquito, ¿no? No es raro que miremos, por ejemplo, en el caso del ombligo, algo que empieza como una cosa pequeña de menos de 1 centímetro, como no molesta, como pues no genera mayor malestar, pues las personas lo dejan ahí. Y el día a día, ese empujo constante va haciendo es que esa fuerza vaya forzando más esa protrusión, y entonces un anillo que empezó siendo un anillo pequeño de menos de 1 centímetro se va volviendo con el tiempo un anillo cada vez más grande. Entonces yo he visto casos de hernias de medio centímetro y he visto casos de hernias de 12, 15 centímetros de tamaño. Como bien dices, entre más grande el orificio o el defecto herniario, pues más grande va a ser lo que cabe ahí adentro, ¿no? Claro. Sí, no, y eso es muy común, y es una pregunta muy común que hacen hacer los pacientes. Mira, doctor, ¿y la hernia me puede crecer? Eso es típico, ¿verdad? Y de hecho yo he tenido pacientes de que han consultado acá en clínica por alguna otro tipo de enfermedad digestiva. Al evaluarlos les encontramos su hernia, ya mire, que si tiene una hernia le causa molestia, no doctor, no me causa molestia, todo está bien, perfecto. Entonces les hacemos a veces la observación de, mire, esto hay que cuidarlo, si no se opera en este momento, tal vez ahorita no es una urgencia, tal vez se puede hacer más adelante, pero sí, vigilémoslo, ¿verdad? Y si causa dolor, pues sí, ya es una necesidad inminente de cirugía, pero bueno, 2, 3, 4 años después miro a este paciente y ya no me consulta por la consulta que vine inicialmente, sino que doctor, hoy vengo por la hernia, porque hoy ya me está molestando. Exacto. Hoy ya tengo la bolita y mire doctor, tengo la bolita ahí y ahora sí ya no aguanto, ¿verdad? Entonces, sí, una hernia pues tiende a crecer ese defecto, que ya es una debilidad, pues va a seguirse debilitando con el paso del tiempo, ¿no? Vamos para más jóvenes y más fuertes, sino que también el tejido sufre un desgaste, ¿verdad? Y ese desgaste, pues, el tiempo va pasando y toca repararlo. Y me parece que eso es muy importante de este concepto de que la hernia pues es un área de debilidad, porque no existe hasta este momento
un dispositivo o un medicamento que corrija una hernia que ya está. Si la hernia ya ocurrió, si esa debilidad ya ocurrió, el único camino que tiene es crecer y volverse más grande y acomodar más cosas allá adentro, Sí. ¿no? Ahorita que mencionas sobre esos dispositivos y medicamentos, me recordé ahorita yo de imágenes de libros de texto de cirugía. Claro. De antaño, estoy hablando de la época medieval, donde habían dispositivos para tratar de reducir o minimizar ese defecto y que no cause la molestia a la hernia. De hecho, pues hoy, actualmente incluso pues, se utiliza algún tipo de faja, que se ponen una faja con una bolita de algodón para que les meta la bolita esta hacia adentro y no les moleste durante el día. Pero eso no va a reducir ni que la hernia se sane por sí misma y se cure, ni que con el tiempo no siga creciendo, ¿ya? Es un método que va a ayudar a aliviar los síntomas en lo que llegamos al tratamiento definitivo, que en este caso siempre va a ser la cirugía. Y lo que mencionabas, medicamentos, por más colágeno que nos tomemos, Exacto. Yeah. o ácido hialurónico que se ha puesto tan de moda, eso no va a llegar a prevenir el crecimiento de una hernia o a quitarnos una hernia. Pues, Exacto, entonces una vez la hernia ya está, su único camino es crecer. Y lo que decías me hace recordar que dentro de toda la complejidad de las hernias también hay como diferentes presentaciones de la hernia, porque justamente una forma en que las hernias pueden manifestarse es esta protrusión que regresa solita, digamos que al momento de hacer un esfuerzo, de pujar o de cargar algo pesado, protruye, y cuando esa fuerza se deja hacer, se regresa solo. Pero también están esas hernias que ya crecieron tanto de que salen y ya no regresan solas. Sí. Ya requieren que la persona con sus propias manos se la vuelva a su lugar. Pero también están esas de que ya crecieron tanto o ya tienen tanto tiempo que ya no se regresan solas. Que por más que uno intente regresar a su lugar, ya todo el tejido cicatrizal ya las deja en su lugar, y entonces podemos decir que las hernias son reducibles, no reducibles, encarceradas o no encarceradas. Sí. Y hablaríamos ya del caso extremo de las estranguladas, ¿verdad? Que ya una hernia estrangulada es como el caso que yo les proponía de esta paciente de mayor edad, que ya lo que estaba contenido adentro no solamente se quedó trabado y que ya no regresaba por sí mismo, sino que al quedarse trabado empezó a inflamarse allá adentro, inflamarse, y empezó esa misma inflamación a estrangular el tejido que estaba dentro y causar necrosis, muerte, ruptura de esas paredes del intestino y a causar una contaminación franca, ¿verdad? Y una infección que se vuelve una infección súper severa, pues, ¿verdad? Que justamente eso es el gran riesgo que cualquier persona que tiene una hernia no tratada está sometiéndose todo el tiempo, ¿no? Yo siempre visualizo las hernias como que fuera una bomba de tiempo, en la que la hernia ya está, ya quedó claro que no se va a regresar solita, va a crecer, que es la historia natural de la hernia, y entonces el único camino que le queda es llegar a ese punto en el que se traga de forma impredecible y se vuelve una emergencia. Entonces, como que las hernias una vez encontradas, es bueno repararlas, es recomendable repararlas, porque tratar de operarlas en un ambiente de emergencia es otra complejidad, ¿no? Sí, recordemos que no solamente en el ámbito del tratamiento de hernias, sino que todo, no es lo mismo tratar a una persona con una cirugía programada, donde pues estamos programando el ayuno, estamos programando el mejor sitio, el mejor lugar, lo más apropiado para esta persona, con todos los controles de medicamentos previos que la persona pueda tomar o no, en el tiempo adecuado y previendo mínimas complicaciones que pueden suceder en una cirugía programada a una cirugía de urgencia donde el paciente puede estar hipertenso por el mismo dolor. Claro. Puede tener antecedente de diabetes, y si tiene antecedente de diabetes, su azúcar va a estar hasta arriba por el mismo dolor y el estrés que eso le genera en su organismo. Su respuesta inmunitaria por la hipertensión y la diabetes generada por el mismo dolor va a estar alterada. Entonces su respuesta de cicatrización y defensa de su cuerpo ante una situación de estrés es totalmente diferente. Las situaciones va a ser, en vez de ser a media mañana en un lugar controlado, va a ser a medianoche muy probablemente, donde también el equipo, el personal y todo, pues también tendrá su desgaste, ¿no? Exacto. O sea, hay muchas cosas que pueden influir para que una cirugía programada con tiempo lleve a mejor fin que una cirugía pues no programada de urgencia, que el simple hecho de ser una urgencia ya le aumenta
es los factores de riesgo. Si ponemos técnicos, cuando hablamos de factores de riesgo en la evaluación de pacientes, los anestesiólogos utilizan una clasificación y cuando es de emergencia le agregan una E. Y esa E ya es casi un 20% más de chance de probabilidad de morbilidad o mortalidad, solo por tener esa E por ser de emergencia. Entonces, eso es en todo hablando de las cosas de intervencionismo médico, quirúrgico, ¿verdad? Y eso que dices me recuerda justamente un caso que tuve hace poco, de una paciente que hace un par de años, después de que tuvo sus hijos, efectivamente desarrolló durante los embarazos el ombligo, que normalmente está para adentro, digamos, durante el embarazo se le volteó el ombligo, el belly bottom, no sé cómo le llaman a esa manifestación, pero cuando le evalué era una hernia umbilical. En ese momento, por todas las razones muy justificables, pues sus niños chiquitos y demás, no quiso operarse en ese momento, y lo que terminó ocurriendo es que un par de años después me llama un fin de semana con dolor agudo porque la hernia se le había trabado. Resultamos yendo a una emergencia y esta persona sin tener ninguna enfermedad, el dolor que le generaba la hernia encarcelada, que sería el término que estábamos usando, y con riesgo de estrangularse, porque esa era la verdadera emergencia, efectivamente tenía la presión alta. Entonces se volvió un caso mucho más complejo a manejar, porque hubo que manejar la presión, manejar lo demás antes de poderlo operar. Gracias a Dios el procedimiento salió muy bien, pero eso que acabas de describir es justamente lo que le pasó a esta persona, porque le costó tomar esa decisión de operarse en el mejor momento, ¿no? En el momento en que las probabilidades estaban a su favor por todos lados. Claro, sí. Solamente aquí saludando a Carmen Ortínez, que nos manda aquí una pregunta aquí, Carmen. Nos pregunta que cuál es la definición más simple de una hernia. ¿Cuál sería tu definición más simple? Mi definición más simple de una hernia es que es cuando algo está donde no tiene que estar a través de un orificio por el cual no debería pasar. Esa es la forma en que lo trataría haciendo en términos los más sencillos posibles. Porque si pensamos en el ombligo debería estar metido. Entonces, cuando hay protrusión, algo pasó donde no tenía que pasar y está donde no tenía que estar. Sí, lo que debería estar adentro y salió para afuera a través de un orificio que no debería estar o permitir ese paso, ¿verdad? Exacto. Lo mismo en la región inguinal. Normalmente no deberíamos tener una protrusión ahí, y lo mismo, lo de adentro se va hacia afuera donde no tiene que estar a través de un orificio donde no debería pasar. Y si pensamos en las hernias internas, más o menos igual. Vamos a tener, por la razón que sea, alguna cicatriz, algún defecto congénito, algún hoyo en algún lugar que no debería estar ese hoyo, y un pedazo de intestino que se pasa de donde sí debería estar a donde no debería estar. Entonces creo que es la forma en la que lo trataría de decir en unas palabras más sencillas, más coloquiales. Sí. Ahorita que mencionaste todo el caso de la paciente de la hernia umbilical que se complicó y esto, estaba recordando también un caso que tuve hace algunos años de una paciente que ella tenía un dolor que no le encontraba una explicación, que había ido con varios colegas, era un dolor en la parte izquierda del abdomen, en la parte baja del abdomen. Muchos en algún momento dicen, esa es colon irritable, y le dieron tratamiento para colon irritable. La vieja confiable. Sí, la vieja confiable del colon irritable, la respuesta para todo. Pues que era colon irritable, era fibra, medicamentos anticolinérgicos para esto, y total que la señora pues, siempre estaba con ese dolorcito, y ella decía, es que a veces siento como jaloncitos, a veces siento que algo me jala, y me jala. Entonces, bueno, la examiné y todo, y al examinarla, pues era evidente que tenía una hernia umbilical. ¿Ya? Luego pues, hicimos exámenes complementarios, porque si varios colegas habían pensado en colon irritable, pues uno dice, bueno, existe la probabilidad de que sea colon irritable. Por supuesto. Entonces hicimos estudios de complemento, y pues realmente entre lo que fue una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico y exámenes complementarios, pues determinamos que realmente no era colon irritable, sino que lo más probable es que era esta hernia, y lo que tenía es que tenía un pedazo de grasita, ese epiplón, esa grasita que se está cubriendo en sus intestinos, se metió ahí, se quedó trabado, hizo una adherencia, y cuando tenía cierto movimiento intestinal traccionaba, y eso es lo que le causaba dolor. Entonces a la paciente, pues gracias a ella por la confianza, porque sonaba para otras personas como un poco descabellado,
Y dijo, no, doctor, pues usted considera que eso es, démosle, va. Entonces operamos y pues gracias a Dios efectivamente eso era, ¿verdad? Era el plombo que estaba ahí atorado, se liberó y al tan solo liberarlo, después de la cirugía inmediatamente vino esto que no me molesta. O sea, estoy bien, ya Excelente. problema resuelto, ¿verdad? Entonces son las distintas manifestaciones que después de tener. Que ella realmente el hecho de tener una medio bolita que apenas era perceptible en la parte de su ombligo no le molestaba. Lo que le molestaba era ese tironcito, Claro. ese jaloncito. Y justamente es esa conexión de la protrusión que se ve afuera con lo que está dentro, porque están conectados realmente. Ajá. Y esto es lo que está sucediendo. Y realmente es muy interesante porque nosotros como cirujanos de alguna forma estamos muy, voy a decir, entrenados y orientados a realmente evaluar clínicamente las hernias y diagnosticarlas de forma clínica. Creo que hay un buen número de hernias que son susceptibles a ser diagnosticadas con el examen clínico, que son todas las hernias externas que se manifiestan, digamos, como protrusiones visibles, o que también hacemos algunas maniobras para que paramos al paciente de cierta forma, que lo acostamos de cierta manera, que lo ponemos a hacer ciertos pujos o ciertos ejercicios para poder identificar la hernia. Y en una menor medida de los casos también tenemos que recurrir a algunos exámenes diagnósticos, tomografías y cosas por el estilo para casos mucho más complicados. O un caso como este que nos cuentas muy atinadamente, donde pueden haber múltiples explicaciones de las dolencias y tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para definir la verdadera causa del malestar para dar el mejor tratamiento posible, ¿no? Sí, claro. O sea, yendo por el orden, pues sí, la historia clínica, escuchar al paciente, su malestar, su dolor, cuándo se presenta, cómo se presenta y caracterizar bien ese dolor o ese malestar es esencial, nos orienta el examen físico tremendamente y los exámenes complementarios, en este caso de imagen, suelen ser los más utilizados. Estamos hablando de ultrasonido, tomografía de abdomen. Una resonancia no va a tener mayor ventaja para una hernia abdominal. Aparte, resonancia para columna, ¿verdad? Eso es otro rollo y de hecho no es tanto nuestro target de pacientes en el sentido que esos no son nuestros servicios. Ni estamos especializados realmente en eso, pero bueno, para hernias abdominales, pues la tomografía y el ultrasonido suelen ser muy, muy buenos. Lo importante yo agregaría aquí es de enviar al paciente a un sitio donde le hagan el estudio de imagen, donde la persona que se lo haga esté también adecuadamente bien entrenado, donde se tomen el tiempo para hacérselo bien. Correcto. Donde haya una confianza entre el médico que está realizando el estudio y uno como médico tratante, donde pueda explicar, ya sea por escrito o llamarle, hey, mira, fíjate que tengo esto es mi sospecho, quiero que evalúes esto y esto, para realmente llegar al mejor diagnóstico, porque me ha pasado con pacientes de seguro, con pacientes no de seguro, que de repente se mandan a un centro de diagnóstico que maneja mucho volumen y que por el volumen que manejan tal vez no es tan personalizada la atención y resulta que clínicamente la hernia es evidente. Exacto, ¿verdad? eso pasa. Pero el ultrasonido reportan ultrasonido normal. Correcto. Entonces, hablo de pacientes de seguro porque de repente viene el seguro y dicen, no, pues no tiene hernia. Si el diagnóstico es a través de un ultrasonido, el ultrasonido dice que no es hernia. Entonces, entra uno ahí un poquito de discusión con el centro de diagnóstico. Entonces, debe haber un buen equipo de trabajo. Nosotros somos un equipo y queremos aumentar un equipo. Y pues, si el equipo de trabajo tiene que ser más idóneo para llegar a los diagnósticos más certeros. Que de repente, que no les extrañe, si a alguien le llega a pasar, pues que no hay una concordancia entre lo que sospecha el médico y lo que está pensando en un estudio diagnóstico. Siempre tiene que haber una buena comunicación. Y si, eso sí, se lo repito a mis pacientes y les lo digo a quien nos vea, si su médico le dice, por favor, vaya a tal sitio, porque aquí van a hacer mejor el estudio de esto, pues confíe en su médico. O sea, él sabe por qué lo está haciendo y tal vez vaya a tener esa comunicación directa con la persona que hace el estudio para que usted tenga los mejores resultados. ¿Sí? Igualmente eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y eso que dices es súper importante porque en efecto hay casos, voy a decir, de diagnóstico difícil, donde esa comunicación de contarle al médico radiólogo toda la información clínica pertinente, todo lo que uno encontró en el examen clínico,
para que lo pueda correlacionar con lo que él está viendo y hacer un buen diagnóstico hospital, así como también a todos nos ha pasado lo que tú dices, estudios que interpretan una cosa y uno encuentra otra en la clínica. Y eso me recuerda un caso que justamente operamos con el doctor Gallardo, que esperamos que esté muy bien en la emergencia que está atendiendo, en la que el ultrasonido decía que la hernia era en un lugar y clínicamente la hernia era en otro lugar, y al momento de operar lo que encontramos era hernia en los dos lugares, porque hay ciertas áreas del cuerpo donde eso ocurre con cierta frecuencia, y fue muy satisfactorio ver cómo nuestro análisis clínico fue muy apropiado en el diagnóstico y pudimos correlacionarlo con los hallazgos al momento de la operación. Sí, sí, sí. Aquí saludos a Catherine, un saludo, un abrazo. Pues bueno, nos pregunta aquí, ¿solo los adultos les suelen salir hernias? Es una excelente pregunta. La verdad es que no. La verdad es que hay, dentro de la población pediátrica, hay niños que nacen con algunas hernias. Por ejemplo, la hernia umbilical, que sería el caso más directo para platicar. Hay niños que nacen con el anillo umbilical abierto porque obviamente el ombligo es donde teníamos conectado el cordón umbilical. Entonces ese anillo puede salir abierto. Este niño tiene una hernia de nacimiento congénita. Y en el caso específico de los niños recién nacidos y en el ombligo son los únicos casos donde sí puede ocurrir un cierre espontáneo de la hernia cuando el anillo es chiquito. Estamos hablando usualmente menor de 2 centímetros y el niño es pequeño. Si un niño llega ya a los 5 años y tiene la hernia permeable, esa hernia ya no se va a cerrar. Sí. O si la hernia umbilical es mayor de 2 centímetros desde el principio, es tan grande que es poco probable que vaya a cerrarse. Pero excelente pregunta, Catherine. Justamente los niños tienen unas condiciones especiales, pero fuera de esto, les puede pasar también una hernia inguinal. Sí. Y pueden tener problemas de incisiones o cirugías hechas y tener los mismos retos. Así que lo que estamos platicando es más o menos aplicable para las dos poblaciones con esa salvedad que acabo de mencionar. Sí, no, perfecto. Lo que dicen los niños de las hernias umbilicales, hay que recordar eso, que la hernia umbilical ya es un defecto que todos traemos, pues. Exacto. Es nuestra primera todos cicatriz. Tenemos cordón. Todos tenemos cordón, es nuestra primera cicatriz y es solo Adán no tenía ombligo, pero ahí todos teníamos ombligo, ¿verdad? Y es nuestra primera cicatriz, es el primer defecto con el cual ya nacemos, ¿sí? Y es un proceso que también lleva cierta maduración. Cuando nacemos no nacemos 100% estructurados, ni nuestros huesos, ni nuestro cerebro, y en parte también incluso el ombligo, ¿verdad? Entonces hay como un traslape de las dos fascias o las estructuras rígidas que están en nuestro ombligo, que se traslapan, que están un poquito separadas y que poco a poco, conforme vamos desarrollándonos en las primeras etapas después del nacimiento, que empiezan a traslaparse y empiezan a fusionarse. Y por eso que se les da un chance de hasta 5 años, dependiendo si no tienen también una otra manifestación, para que haya un cierre de esto, que suele cerrar, ¿verdad? Y yo creo que es oportuno mencionar, ya que estamos hablando de casos tan especiales como los niños, de que a pesar de lo que estamos diciendo, si alguien de la audiencia o alguien que mira este video, pues conoce un niño pequeño con una hernia umbilical, igual le recomiendo que lo lleve a evaluación con sus cirujanos o médico de confianza, porque dependiendo de las características, algunas veces hay enfermedades relacionadas, nosotros le llamamos síndromes, pero algunas asociaciones de enfermedades que es valioso evaluar, y así que hernia vista, hernia evaluada, ¿de acuerdo? Sí, hay que hacerlo, Bueno, de hecho yo al nacimiento pues tuve hernias y me tuvieron que operar de bebé para repararme las hernias inguinales. La reparación de los niños es bastante sencilla, por así decirlo, mucho más sencilla de lo que pudiera ser en un adulto, y pues hasta ahora todo bien, Y aquí estamos platicando. Estamos presentes. Nos hacen también aquí otra pregunta, Cruz Castillo, saludos, hola, ¿qué tal? Nos dicen que qué porcentaje de pacientes a quienes se les ha realizado algún procedimiento de laparoscopía, o sea, la camarita que metemos en el abdomen, tienen hernias umbilicales que no se lograron detectar previamente en el examen físico. Es muy estructurada la pregunta, ¿sí? Me alegra que tengamos una audiencia tan variada y muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no sé cómo la abordarías tú la respuesta, pero pienso que para esta respuesta creo que hay dos conceptos importantes. Como todos tenemos un anillo umbilical de nacimiento,
más o menos, la estadística va a variar un poco en la población y el lugar donde lo revisemos, pero más o menos entre un 10 a un 20% de la gente va a tener un anillo umbilical abierto, pero pequeño. Entonces, si son personas que, digamos por ejemplo, alguien que toda su vida se ha dedicado a ser estudiante y no es alguien que cargue cosas pesadas o que tenga trabajos extremos, es posible que en ese defecto umbilical de nacimiento no esté protrudiendo una hernia como tal. Entonces, al momento de hacer el abordaje laparoscópico, nosotros, al momento de abrir el ombligo, vamos a encontrar el anillo abierto, y eso no necesariamente correlaciona con que el paciente indique que tenía un saco herniario y una protrusión. Así que va a tener que ver más con la prevalencia del defecto umbilical en la población general. No sé cómo lo abordarías. Sí, o sea, al igual no hay cienes por cientos en medicina. Ni ceros ni cienes. Ni ceros ni cienes, y son poblaciones variables según la epidemiología o de dónde se desarrolla cada una de estas personas, ¿verdad? Sí hemos encontrado con cierta frecuencia hernias o contenido de grasa intraabdominal atravesando pues este defecto herniario, que ya entonces ahí tal vez sí tendría más como el concepto de hernia umbilical, ¿verdad? Asintomática muchas veces, de ningún tipo de manifestación clínica como tal, ¿verdad? Y eso sí sería hablar más que todo como en cuanto a la experiencia, ¿verdad? O sea, no hay como una literatura o un estudio científico de guía de tratamiento de pacientes donde diga, es tanto el porcentaje, ¿verdad? Y como puede ser tan subjetivo a veces la interpretación, porque para mí esto puede ser la hernia y para alguien puede ser, no, pues solamente está un poquito abierta ese defecto, ¿verdad? Entonces sí es variable. Exacto. Y yo creo que el alcance de este webinar que nos habíamos propuesto era toda esta parte de diagnóstica, de presentación clínica. Me gustaría ir terminando con un tema que me hace sentido con lo que estamos hoy, platicando ahorita, que es el tema de los deportistas. De hecho, los deportistas para la medicina son muy interesantes porque los deportistas tienen cambios en su organismo que los hace tener una fisiología diferente a las personas que no son deportistas. Por decir algo muy sencillo y un dato que mucha gente que hace deporte lo conoce, la frecuencia cardíaca de un deportista es más baja que la frecuencia cardíaca de alguien que no es deportista. Yo que no soy deportista tengo un 70, 75 frecuencia cardíaca, pero gente que es deportista, he conocido deportistas que tienen 50 frecuencia cardíaca. Y entonces este tema que estamos hablando de las hernias también es un poco diferente a los deportistas en el sentido de que dependiendo del tipo de deporte que hagan, también estas debilidades anatómicas normales que todos tenemos en el cuerpo pueden irse manifestando. Entonces yo he tenido varios casos de personas que empiezan a hacer pesas y empiezan a manifestar hernias. Tuve un caso de una amiga que aprecio muchísimo, que su hijo empezó a hacer pesas y empezó a manifestar una hernia inguinal. Y entonces ellos tenían como, pero ¿por qué si el deporte me debería ser algo bueno para mi cuerpo? ¿Por qué me pasan estas cosas? Era un poco su cuestión. Y yo creo que eso nos lleva a ese rol tan importante de la presión y empujo en el proceso de las hernias. Creo que hay personas que están en alto riesgo de tener hernias y que a lo mejor no lo saben, pero por ejemplo, personas que son fumadores crónicos y que tienen tos crónica, esa tos crónica los puede predisponer a presentar hernias, por esto que estamos hablando de ese pujo repetitivo. Personas que tienen estreñimiento crónico o cuadros intestinales crónicos también pueden tener este problema de ese aumento de presión intraabdominal y predisponerlos a hernias. Como lo mencionamos, las embarazadas, que la presión intraabdominal les aumenta por el aumento de la matriz y del niño que les está creciendo. Y entonces creo que los deportistas caen en ese grupo, ¿no? Que si es muy importante que sean conscientes de esto para que sepan tener una rutina de ejercicios que no los lleven al sobreesfuerzo. Sí, y obviamente si tenemos una condición que puede ser predisponente para ese tipo de problemas, pues
hay que tomar las medidas necesarias para evitar una complicación que se pueda relacionar a esto. Bueno, llevamos ya 45 minutos de webinar. Es bastante información y todavía tenemos muchísima más información que compartirles con respecto a esto. Estamos apenas hablando nuevamente hasta metodología diagnóstica y cuáles son los estudios diagnósticos que nosotros realizamos o sugerimos realizar. Nos falta hablar de tratamiento quirúrgico, que es la elección, tipos de tratamiento quirúrgico, abierto, laparoscópico. Nos falta hablar sobre qué pasa después de la cirugía, cómo nos vamos a tratar, cómo nos vamos a cuidar después de la cirugía. Y pues hablando un poquito más sobre las hernias complicadas, complejas o complicaciones después por una cirugía complicada. Entonces yo creo que tenemos tiempo para saber más adelante, ahorita no, tal vez sí más adelante podemos proponerlo como siguiente tema para quienes estén interesados y que les haya gustado ahorita, pues no duden en invitar a sus amigos, familiares o gente que pudiera ser interesado, o que ustedes conocen a alguien que tiene una hernia y que le está costando un poquito tomar la decisión de tratarse, pues dígale, va a haber un webinar en 15 días sobre hernias, así que anótate y pues estén aquí al tanto. Nosotros vamos a estar recortando en redes sociales y pues bueno, participemos y aquí estamos para eso, para resolver sus dudas. Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios y esperamos que puedan encontrar esos espacios como espacios para poder resolver sus dudas y de alguna forma nosotros también tengamos más oportunidad de platicar con ustedes. Así que gracias por conectarse y que tengan una feliz noche. Feliz noche, adiós.